Comenzamos. Muy buenas noches, tardes o días, depende de la hora en la que estén escuchando, procrastinando todo esto. Hoy viene una invitada especial, una chica que admiro bastante su arte. Hace muy buenos dibujos. Oh, Déjese presentar, piroba. Vamos a hablar. Aprovechando que ella pues dibuja y es bastante talentosa, vamos a aprovechar para hablar de un tema que a mí me apasiona bastante, el mundo de los sueños, ya sea en el arte. Ella eligió sobre todo artistas plásticos, se le puede decir, pintores sobre todo, ujú. pintores sobre todo. Yo, por otro lado, elegí escritor, aunque también hace dibujos, un cineasta y un pintor. Todos al menos en mi caso, gente de la época moderna. Hoy vamos a hablar de arte surrealista, ¿ok? Vamos a hablar de arte surrealista, pues, Listo. sobre todo, en mi caso al menos, moderno. Eh, Sobre todo moderno, listo. Comenzamos a presentando. ¿Quieres un seudónimo? ¿Prefieres el nombre real? Tú decides. Eh, pues no sé, yo sé que mi nombre artístico es un poquito complicado, Yo, pues no sé, memorizárselo y eso, al menos a mi familia le has dado muy duro y a la gente cuando me preguntan cuáles son mis redes y así, pues se complican porque como es la terminación de mi nombre, entonces sí, el Selkiet es como rarito, pero no sé, como no, prefieras llamarme, como te sientas más cómodo, Selkiet, digámosle así. Selkiet. Ya ha habido gente que como hablé con nombres propios se molestaron un poco. Y no sé si me van a llegar amenazas de muerte o algo así, pero no importa. Nuestra familia ha vivido de eso toda su vida. Por algo somos desplazados. Hashtag de aquí no me echan. A no ser que tenga una Kalashnikov. No, la madre. O al menos el capital, una chimbada. Que me echan, pero que sepan leer. Cuestión, aquí les presento, la invitada especial se llama Selkiet. Si escuchan a alguien de fondo o alguien que viene y me pregunta cosas, es mi sobrinito. Yo espero que él respete, pero bueno, no hay mucho que esperar de alguien de, creo que tiene 6 años. Cuestión, Bueno, eh, aquí entonces vamos a comenzar. puedes sacar comentarios. Pues la verdad es curioso pues que lo digas. Empecemos de una vez porque es que hay algo que decía Dalí, no, Dalí no era Ah, Miró, un pues, pintor surrealista, que era sí. él era el que decía que los niños eran los verdaderos artistas, los verdaderos surrealistas, porque los niños pues cuando dibujan, pintan, hacen cualquier cosa, pues ellos no tienen, digamos, tapujos por pena o tienen ya estereotipadas ciertas cosas de cómo es, digamos, que se pinta o se hacen las cosas. Ellos simplemente se dejan llevar más. Pues puede que el niño aporte algo en algún momento, no sé, pero pues sí. No admiro mucho a Miró, prefiero a Dalí. Me encanta su frase, la cosmogonía. Una cosa así. El man estaba loco. Pero sí, yo he escuchado que, por ejemplo, que los niños, al menos en la filosofía, son los que hacen las preguntas más profundas. Son simples, pero terminan pues, siendo preguntas a la vez muy profundas. ¿Por qué trabajas, papá? ¿Por qué el sol brilla? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué porque la mujer, Ujú. porque mamá tiene que estar en la cocina y tú trabajando. Ese tipo de cosas que uno dice, qué pregunta. Ellos son los que es exacto, ellos no son los que, ellos son los que no tienen como una percepción de cómo son las cosas, ellos están, digamos, nuevos, apenas para estrenar en este mundo, como que se cuestionan absolutamente todo y eso es lo que los hace como, no sé, tan importantes y a veces incluso uno los desmerita, pero son muy inteligentes, digamos, en eso, porque eso me recuerda incluso a, creo que es de Cuarteto de Nos, una frase de una canción. No me acuerdo bien cómo dice la frase, pero en sí están adulando a la persona que pregunta, porque el que pregunta es la persona es inteligente, no es la ignorante que como a veces uno le pasa, que si uno pregunta algo pues, cuando uno está en clase, pues, cuando estaba en el colegio, tú levantabas la mano a preguntar algo y pues los demás se te burlaban, pero en realidad las personas que se cuestionan son las personas como, no sé, las que tienen, digamos, más, no sé, las que serían más inteligentes, por así decirlo.
al fin y al cabo, de lo que estamos hablando, o que vamos a hablar, Ujú. va a ser de los soñadores. Y Neil Gaiman muchas veces habla de que en su obra maestra de cómic, que probablemente Christian, que siempre nos deja un hermoso comentario que nadie pidió, pero que a la verdad yo aprecio bastante, el tipo de reconocer a Neil Gaiman escribió un cómic enorme llamado The Sandman, que pudo haberlo colocado como a Neil Gaiman, pero la verdad lo único que he leído de él ha sido The Sandman, visto American Gods y Caroline y la puerta secreta. Él siempre dicen, al menos a mí me queda muy claro que a través de su personaje, el de Morfeo, el señor de los sueños, los mejores soñadores son los niños, son los que tienen los mundos más vivos, más, más reales dentro de lo que es el mundo de las arenas, que son los sueños. Y claro, podríamos hablar de niños, pero la verdad lo que yo traje es sobre todo, yo al menos estoy mucho más metido, voy a hablar más sobre todo del horror, de las pesadillas, del, de, de eso aterrador, porque el mundo de los sueños está lleno de bellezas, de paraíso, de las cosas más hermosas que te puedes imaginar, pero también de abominaciones, de criaturas que se esconden en las tinieblas, lo aterrador, lo que te hace despertar gritando y agradeciendo no recordarlo. Así que podemos iniciar. Ya tenemos 6 minutos más o menos. Vamos a empezar. Yo empiezo. Yo voy a empezar primero Adelante. por el sujeto que menos conozco, pero sus obras me parecen aterradoras y creo que pues es fácil de entender por qué son tan aterradoras esas obras. Él se basó mucho en las pesadillas que tenía y la verdad, mm, primer erupto de la noche. Cuestión. Él sobre todo hablaba de las pesadillas que él tenía. El tipo se llamaba, vamos a ver si me acuerdo del nombre de este bastardo, polaco, no muy conocido. De este tipo, todo el mundo habla del artista que es conocido post-mortem o mucho tiempo después de haber hecho sus obras. Eso es algo de que agradecerle a Internet. Internet revivió su obra. El tipo se llama, a ver si, no, es que no sé cómo pronunciarlo, Zdzisław Beksiński, pintor polaco, más de 300 pinturas, donde muestra un barroco y gótico, pero él decía que él se basaba en las pesadillas que él tenía y se ponía a pintarlas. El tipo no fue muy conocido en su época, creo que desde los 70 él empezó a pintar. Por ejemplo, aquí voy a dejar obviamente la bibliografía porque aquí yo me jacto de que tengo chimbeo a muchos de mis talentos diciendo que son ignorantes, pero la verdad, el ignorante soy yo porque no sé cómo editar estas maricadas y voy a ir aprendiendo, así que ténganme paciencia. Em, entonces, el tipo hablaba sobre todo pesadillas. Yo, por ejemplo, lo que estoy viendo aquí en estos momentos, que va a estar en la página que voy a colocar en la bibliografía, ¿cómo explicarlo? Siempre todos los cuadros que yo he visto de él, los que se encuentran por ahí con internet, que cuando digo que internet resucitó la obra de este autor, me refiero sobre todo a que acompañaba imágenes de creepypastas. Las creepypastas son historias para los que no sean conocedores o son muy jóvenes para recordar que eran las creepypastas antes de que se bastardizaran con estas fanfics de Jeff the Killer o de Slenderman. La creepypasta eran Ujú. historias que se hacían pasar por reales o historias de terror que se escribían en los foros de 4chan para aterrorizar a la gente. Algunos recordarán a Slenderman, otros recordarán a Jeff the Killer, otros a los portadores, al rastrillo, a un montón. Y cuando empezaron a aparecer videos en YouTube hablando de los creepypastas, yo me acuerdo que varias veces se usaba de fondo imágenes de este autor. Y se hizo más o menos popular en internet. Tengo entendido que murió hace poco. La verdad es que por eso comenzamos con este, comenzamos suave, con alguien que no conozco mucho. La mayoría de yo no sé tanto de arte, para eso traje a alguien que ha estudiado de eso. Yo lo que estudio es cómo no ser echado del siguiente trabajo. Eh, es, ¿Cómo es? Sus ambientes, sus fondos, siempre son de lugares devastados, que me traen reminiscencias de las ciudades bombardeadas después de la Segunda Guerra Mundial. Pues ahí tienen, el Ujú. hombre era polaco. No sé, creo que él habrá vivido, habrá nacido durante la posguerra. Una época, pues,
en la que Polonia todavía estaba con los flagelos de primero los nazis, luego la opresión soviética, los edificios destruidos por los bombardeos. Probablemente de niño vio esto o lo vivió, no lo tengo tan seguro. Siempre tienen esos fondos como de ciudades derruidas, destruidas por alguna gran catástrofe. Y los rostros que yo veo siempre son esqueléticos, sin ojos. Y no sabría explicarte. Elisa tiene alguna imagen de este sujeto. Ahí en tu... Pues Listo. acá estoy viendo las pinturas, Las perdón. pinturas. Y la verdad es que este señor ya lo había conocido, pero con ese hijo de madre nombre no me acordaba quién No, era. de hecho yo lo tuve que buscar como el pintor que pintaba sus pesadillas. Y aparece una, afortunadamente. Al menos, porque sí, lo que sí se logra como leer es Beksinski. Beksinski, pues, Slalislao, creo que es Slalislao. no, a ver, Beksinski me parece, pues parce, yo lo que estoy viendo acá es, sí, yo como te digo, este bro ya lo conocía. Más que nada, conocí esta pintura que es como un perro, pero es una persona así Sí, súper sí. flaca con Eh, una máscara blanca y una T roja, y atrás tiene un una, edificio incendiado. yo diría más bien una ciudad Bueno, incendiada. no sé si una ciudad, pero pues sí, o sea, como que el pueblo Son está cadenas, sí, incendiado. incendiado. Ujú. Ese color, ¿cómo se le dice? Yo siempre he tenido el problema de que las palabras se me escapan entre la lengua. ¿Cuál color? El color, por ejemplo, que es como arena, como arena, pero de un lugar, Ocre, ¿qué? Acre, se le dice así. ocre, Ocre. El, ocre, el ocre. color ocre como que prevalece mucho en sus obras, al menos por lo que Sí, siempre veo estoy de él. notando, o sea, Y esto los es y las algo fi- espere, bastante interesante. y las figuras humanas, todo lo que he visto nunca tienen ojos, siempre son cuencas vacías. ¿No lo notaste? O no tiene ojos o son cuencas vacías. No he visto todavía ninguno que sus ojos, o sí, cuencas vacías siempre. Sí, sí, ve, no había notado eso. Pero sí, o sea, hay bastantes rostros, incluso hay rostros escondidos entre las pinturas, donde no hay ojos, y es verdad, es muy bacano. Y es que me gusta mucho porque, o sea, sí, esto cabe total en lo que es el arte surrealista, porque aunque no sea un sueño, sí se ve pesadilla, sí se ve como una pesadilla. Sí, o sea, Totalmente, porque él aquí en varios cuadros se nota cómo juega con la realidad, con la perspectiva, donde hay un espacio, no sé si ves aquí, por ejemplo, una pintura donde hay un montón de de rostros y como manos. esqueletos, De rostros y no manos. esqueletos. Ujú. Mira, ahí te la mandé al Discord, pues esta, que Ah, sí. no sé, mira que aquí juega como con un espacio cerrado e incluso la única puerta que existe y en el fondo se ve una flecha que señala que esa es la salida está sellada. O sea, no solamente te está jugando con el espacio abierto, sino también con el espacio cerrado. Está como, no sé, retratando en sí diferentes miedos. Porque, no sé, te puede retratar como incluso una bestia de aves que parecen cráneos humanos. Está en un espacio vacío que te podría parecer en medio de una neblina, Y ni pero hablar, luego y ni te hablar de la gira y esquina, ni hablar de la esquina que más que la esquina de un edificio parece, al menos a mí me recuerda los puntos, ¿me entiende? Puntos de sutura, ¿me entiende? Como piel, o al menos es lo que yo veo y siento. Usted podrá tener mejor ojo con eso. no, 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 está bien, está bien. La verdad es que eso sí es algo que hay que entender un poco, y es que el hecho de que yo estudie esto no significa que yo tenga la No, última palabra. no, Es obvio, algo obvio, muy es valioso, una ¿cierto? opinión. Es Después, algo muy es valioso. arte, al fin y al cabo, es arte. No, nadie tiene una opinión final con el arte, excepto si eres polaco. Pero es muy valioso, de hecho, que digas estos comentarios, porque hay cosas que quizás yo no llegue a notar. Y el arte, más que nada el surrealista, está dado a la interpretación del público. Porque, no sé, el arte surrealista es más como a lo que tú puedas interpretar, ¿cierto? Porque el arte surrealista, como está basado en los sueños, aunque ese no era su origen, ¿cierto? Ujú. O sea, cada sueño, tú puedes soñar lo mismo que yo,
pero cada uno lo va a interpretar de una manera diferente porque tenemos contextos distintos, hemos tenido una historia diferente, tenemos sueños y metas diferentes en la vida. Entonces cada pintura va, digamos, a pegar y a interpretarse de una manera totalmente diferente de una persona a otra. Y es algo muy poderoso que se nota que este man logra crear, aunque obviamente algo muy en común es el terror. Sí, de hecho, ya que ahorita vamos a hablar del Bosco, que no sé si será el siguiente del que hables o probablemente comiences con la chica cuyo nombre no me acuerdo, perdón. Lo que, por ejemplo, aquí yo veo en la imagen que me mandaste, que la vamos ¿cómo se llama? Obviamente a anexar a la descripción. Podemos ver ahí, por ejemplo, Claro. al ladito de la puerta, que es una salida pero está sellada, hay un sujeto que parece que está en posición de cruz, ¿me entiendes? Tiene cuernos. También hay que tomar en cuenta el contexto histórico. Si bien puede que el sujeto, si bien se supone que el sujeto tiene, el sujeto tiene, Espera, haz una pausa ahí, deja que terminen de alegar para que puedas recortar el audio cuando edites. ¿cómo se llama? El sujeto, uy, me escucho de fondo. ¿Aló? No te escuchas, Melo, dale. Listo. Escuchas ahí breve. Listo, el sujeto que veo ahí con los cuernos y se ve como en posición de crucificado, al menos la mano está como todos hemos visto representaciones. Hay que tomar también en cuenta el contexto, si bien Betsiński no puede que no haya vivido la Segunda Guerra Mundial, vivió en la Polonia postguerra, probablemente durante la época del telón de acero. Y algo particular que tenía Polonia después de eso fue su desnazificación, mostrando los horrores que cometieron los nazis. Después de todo, Polonia junto a Rusia fueron de los lugares que peor la tuvieron con el tema de la solución final que tenía planeada Hitler y todo esto. Y probablemente él quizás tuvo pesadillas al ver las imágenes del Holocausto. Tú ves imágenes del Holocausto y ves hombres así como los ves aquí, esqueléticos. Y ya podemos, si quieres, pasar a otra imagen en la que aparecen como soldados. O no son soldados, son más bien... y si quieres, manda imágenes para ir mirando y analizando los Claro, a ver si aparecen en la página en la que estoy. Es muy interesante porque aparecen con la típica... ay, hermana. No, aparece con la típica... ya la encontré. Te lo paso. Aparece con el típico casco que usaba la Wehrmacht. Aquí está. Sí. Sí. Con el típico casco que usaba la Wehrmacht. El típico casco que usaba la Wehrmacht durante su paso por Europa, durante la Blitzkrieg y todo esto, y los horrores que dejaron atrás. Quién sabe, se dice por ejemplo que muchos sujetos de niños, muchos alemanes, gente que tuvo que sufrir la guerra, cuando van a museos, veían horrores. Es algo que puedes hablar de los museos que hablan del Holocausto y de todo esto. Puedes notar que son muy explícitos. Después de todo, quieren mostrar el hecho de que aquello que sucedió no se debe repetir. Y probablemente Beksiński pudo haber visto uno de esos museos, ese arte que criticaba el nazismo, muy del lado soviético, puesto que, pues, ya sabe, telón de acero y todo esto, estas tiranías que tuvieron que sufrir ellos. Usted puede ver que probablemente él vio aquello y tuvo pesadillas, y ahí lo puedes ver. Y a lo otro que me quiero dirigir, aprovechando también que esta imagen tampoco, ninguna tiene ojos. Y si tiene ojos, ningún ojo parece de alguien vivo. Pues, si aparece de pronto un globo ocular, si acaso, normalmente no tiene, no tiene pupilas, ¿entiendes? Son blancos o así por el estilo, son de gente muerta, por así decirlo. Sí. Y eso me recuerda a algo que no me acuerdo quién lo dijo, pero que los ojos son las puertas del alma. La ventana del alma. La ventana del alma. Y ninguno de estos tiene ojos, o los ojos no muestran vida. Estos personajes no tienen alma. Y no es como alguien diría que
esta pintura no tiene alma, todo eso. No, no, no. La idea es mostrar la falta de alma en estas cosas, porque la mayoría de las imágenes son apocalípticas. O sea, yo me acuerdo que cuando quería ver, cuando me estaba gustando mucho este man, cuando lo estaba buscando, quería colocar algo de perfil. Y lo único que me atreví a colocar fue la del hombre encapuchado, esta criatura como antropomórfica que mencionaste al principio, en medio de un pueblo en llamas, que es alegoría al infierno. Que también puede haber mucho infierno. O sea, pues, si bien eran soviéticos durante la época de la Polonia de posguerra, los polacos siempre se han mostrado profundamente católicos. Pues así que uno no tampoco se debe sorprender de que hayan figuras alegóricas de la Biblia o del catolicismo. Ahí tiene el hombre crucificado. No, claro, exacto. Él acá tiene como un Cristo crucificado, pero como si se lo hubieran comido animales carroñeros mientras estaba crucificado y nunca lo hubieran bajado. Es algo muy bacano. De hecho, pues, no sé, de hecho no es el único crucificado. Hay diferentes tipos de pinturas donde él tiene diferentes crucificados que, pues, no sé, están divinas, o sea, bueno, divina entiendas en la palabra que están O este que es como un muy jinete. bien hechas. O este que es como un jinete que está encima de un caballo que está muerto, que puede ser una alegoría a uno de los caballos del apocalipsis, de uno de los jinetes del apocalipsis, que hasta recuerdo cómo lo presentan, a ver si me acuerdo bien de lo que se dice en la Biblia. Entonces el tercer sello se rompió y entonces fui y miré. Era un caballo blanco con un jinete. ¿Cómo es con un jinete? Su nombre era Muerte y se le dio permiso para esparcir la peste por el mundo. Pero tengo entendido que Y sabes algo muy curioso también, algo Dime. muy curioso es como también dentro de toda esta cultura religiosa se ve también como pues la persona que está sobre el caballo muerto puede ser un hombre de cabello largo, pero normalmente se asocia el cabello largo a una mujer. Y ella es sabido que la religión asocia a la mujer con la destrucción y la muerte, con lo malvado. Troya no cayó. Y no sé, Troya cayó por una mujer. Eh, pues como dicen ahí. Sí, y también no, también hay que recordar algo. No tanto la muerte y la destrucción. Yo diría que la mujer dentro de la Biblia. Bueno, dentro de la Biblia no. Al menos en el Nuevo Testamento, que recordemos, católicos, ellos apoyan el Nuevo Testamento. La mujer es vida, pues. Fue una mujer la que parió al Salvador. es que la mujer es No, es que sí, la mujer es la no, parió al Salvador. Y aquí está montada probablemente una mujer en un caballo que recuerda al jinete de la muerte. O sea, la antivida, por así decirlo. exacto. Es como una metáfora que escuché sobre por qué nuestra, cada, cada mito y leyenda, al menos en Colombia, bueno, Colombia, en todo el mundo, la representación de estos mitos y leyendas es lo contrario a algo muy bueno. ¿Me entiendes? El hombre Ajá. bueno se puede volver un hombre vicioso. Ahí tienes el putas de aguadas. Un hombre anciano que puede ser alguien sabio puede ser un hombre morboso y verde, como lo es el Moán, que siempre es un hombre anciano que vigila a las mujeres, que observa a las mujeres mientras se bañan en los ríos. Y mi Ajá. favorita, La Llorona. ¿Qué es La Llorona? Y la persona se llama Beca Salas. Tiene un canal que obviamente miles de suscriptores más que yo. Por ahora. Cuestión. Beca Salas habla de la anti-Virgen María. ¿Entiendes? ¿Qué es la Okay. Virgen María? La mujer que crió a Cristo, que lo educó y todo esto. ¿Y qué es la anti-Virgen María? La Llorona. ¿Qué hizo la Llorona? Mató a sus propios hijos. Esta mujer, que es lo que se... Pues que imagínate, mira lo que tiene en los brazos este jinete. Es un muñeco, ¿no? Un muñeco pequeño, puede ser una representación de un niño. Y lo De lleva... hecho, el muñeco la está abrazando. Ajá, como una madre, como una madre. Por eso Así. te digo, es muy bacana esta representación, pues notar esos pequeñitos detalles. Y sí, Y, puede que, me parece más válida la opción que estás diciendo, pero algo que sí hay que entender, aunque la religión siempre haya visto a la mujer como la dadora de vida, como la que, pues sí, la que tiene a Dios, también es relacionada con la mujer que generó la destrucción, por así sí, decirlo. sí. Ella es la, sí, o sea, nosotras somos el pecado original y es como todo eso. Vamos a terminar con unas últimas cosas respecto de esa última pintura y seguimos con la otra. Sí, la mujer dadora de vida. De hecho, yo cuando estuve leyendo sobre el tema del Islam,
en un libro llamado El Palestino el tipo se llama Salas, no me acuerdo el nombre. Él habla de Ujú. que sí, el problema del machismo dentro de... tiene que ver con el tema de la mujer montada en el caballo y todo esto. Y sobre esta forma en la que la religión ve a la mujer. Al menos en el árabe es machismo, pero el machismo árabe no es tanto el hecho de que la mujer sea el mal absoluto, sino que es tratada siempre como si fuera un menor de edad y todo esto. Pero hay que irse a las renuencias de todo, por ejemplo, al menos en el Islam, podemos luego ir al catolicismo. El Islam inicia como una religión, como en lugares muy hostiles. Hablamos de que no habían guerras, no habían guerras a gran escala, habían pequeñas tribus que atacaban a los pueblos y adivina qué se llevaban. A las mujeres. A las mujeres, o las iban y las violaban, mataban a los hombres y Ujú. las poseían. Las tratan así porque para ellos son muy valiosas. En el desierto, ¿qué es lo que más se aprecia? El agua, los camellos y las mujeres. Y por eso es que el hombre se ve como el salvador de ella y todo esto. En el catolicismo, esta idea de la mujer como la dadora de vida es como darle su lugar. Pero también, por desgracia, está un poco. Recuerde, el catolicismo también hace parte de lo que fue la. Y nos estamos desviando un poco. Hace parte de. Hace parte. No, igual, es bacano Sí, hace parte. entender que ah, las ah, pinturas pueden llegar a un impacto de hablar pues, de estos tipos de temas. Ajá. Sí, y a la final en el catolicismo darle como un lado, pero obviamente está un poquito influenciados con el tema griego y usted sabe cómo eran los griegos. Eh, Ahora, Sí. cambiando, la otra pintura que te envié me parece muy interesante por lo que te estaba diciendo. Aquí se ve, yo diría, no sé si tiene nombre, porque aquí en el lugar en la casa no tengo los nombres, pero lo que yo veo sobre todo son cuerpos, esqueletos humanos con cascos. Hay algunos que sí veo Sí, se ve alemanes, que son como soldados. sí, de soldados. Veo como cascos. Creo que hay uno que está a la izquierda que se logra ver muy bien, que tiene un agujero, o me equivoco. A ver, un agujero. Sí. Ah, sí, ahí hay un hueco como para desechar los cadáveres, supongo. No, 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 Parece no, como no, una no. fosa. No, no, el Ok. casco en sí mismo tiene un hueco de bala. Y estos cascos, más que. O sea, Ah, hay sí, cascos sí. tantos que me recuerdan a los alemanes como a los soviéticos. Y aquí, ¿cómo se llaman? Una fosa de cadáveres. Que me imagino, o sea, también yo me estoy preguntando cuál es, o sea, él representó esto, pero yo me pregunto cómo estaba él dentro del sueño en estos lugares, cómo se sentía dentro de sus sueños, cuáles eran las asociaciones. Probablemente yo lo que veo aquí al menos es desasosiego, es como que está viendo toda esta locura, toda esta muerte, de una forma, o sea, se podría decir que hasta puede sentir el olor ¿cómo se llama? A muerte Putrefacción. y putrefacción, porque todo se ve muy húmedo, ¿no? Más que ser Ujú. un desierto árido. Y listo, este es el hombre que trae. Hay muchas otras cosas que se pueden hablar, por ejemplo, el del espejo, uno que podemos terminar hablando de este de forma muy breve para que Mira, yo quisiera terminar, aunque sea hablar un poquito de esta que te mandé, que está a dos, es la segunda imagen después del Cristo, la de arriba, que esa es una de las imágenes más conocidas de él. Esta es una, yo creo que esta es la pintura más conocida Sí, de mándala. este señor. Anda, yo te mandé la otra, quiero hablar de esa Eh, porque ahorita me va a dar paso para hablar de Clive Barker. Dale, Eh, es esta. es esta, ajá. Me recuerda algo de alguna imagen religiosa que yo habré visto. Parece, parece, y de hecho está en la misma pose que un cuadro, no, no sé si es renacentista, de cuando se le ve la desesperación a un padre que mata a su hijo en un ataque de ira, pero no Ah, me acuerdo. yo más bien estaba pensando, yo sé cuál le estás hablando, es el asesinato de Iván el Terrible a su hijo. Sí, no, más bien me recuerda a la típica, pues, no típica, arquetípica imagen de la época del Renacimiento. La que tú dices es más bien como de la época ilustrada, el romanticismo, no estoy casi, sí, tiene ese estilo. Cuestión, Ujú.
Pues te digo, me recuerda mucho, la pose me recuerda. A mí me recuerda la del mendigo, el típico mendigo que aparece en las imágenes religiosas que pide clemencia a Jesús y Jesús se encuentra. Pero como podrás notar, el personaje no tiene rostro y no tiene, y Ujú. cómo es, y no se ve a Jesús, solo se ve, o sea, ni siquiera, no se ve rostro, pero se Haciéndole una entiende, alegoría muy, no se ve rostro, pero sí, se ve está haciendo una, desesperación. exacto, porque hay un lenguaje corporal muy pesado en la pintura y también se nota cómo está haciendo como una alegoría, una referencia a lo que es este oscurantismo, creo que se llama, que Eh, se basa en siempre tener un fondo oscuro, dramático, Algo que que refleje tristeza. yo que soy todo poser con el tema del arte, muy parecido a los cuadros de Goya, Sí, exacto. que en su obra oscura creo que se le llama. Sí, la última imagen que me mandaste es de Iván el Terrible después de matar a su hijo en un momento de ¿Mm? cólera, que es hermosa esa imagen. Yo un tiempo la tuve de perfil y mi mamá decía que la quitara porque estaba muy cabrona. No, es que esa imagen es divina, o sea, Sí, es divina. Pues uno sabiendo el trasfondo de esa imagen, vamos a estar pequeñito, el trasfondo de esa imagen, literalmente este hombre acabó con su descendencia, condenó a su dinastía en un momento de ira. Y ujú. terminando con Betsinski, hablar de la imagen que te mandé, que es La como, bailarina. sí, la bailarina. La bailarina con esos... es que cuando ya son así de grandes sí se le pueden decir suturas, ¿cierto? Sí, supongo que sí. Suturas, ese cuerpo esquelético, con ese lenguaje corporal un poco como coqueto, diría yo. Sí, como coqueta, pero también como contraído. Algo que se me hace muy curioso es pues ver cómo este tipo siempre maneja una paleta de colores muy cálida y la contrasta mucho con el frío. O sea, el cálido es el color que siempre usan los fondos y el frío, pues que es así los azules, los verdes, todo eso. Los Ajá. violetas están siempre en el cuerpo, pero no sé, este amarillo que te pica en los ojos del, Y de será, la tanga, de la, no sé cómo sí, tanga, llamarlo. es que casi parece, o sea, si no fuera por esta cosita que parece como una bolsa, como lo que llevan los tutús de las bailarinas de ballet. Tutu, exacto. El tutú, yo creería que es un chimbo. Pero sí, cuestión. O la de la mano, también puede ser, por ejemplo, ese amarillo como que predomina encima de la otra mano. Mm, quién sabe qué podrá Sí, o significar. sea, Debe tener hay algo algún. que hay que, Hay que ver algo ahí. exacto, hay algo que hay que entender y es que en una pintura nada se hace de manera aleatoria. Sí. Todo trae detrás de sí un trabajo, un boceto, una idea, una elaboración y tú mientras elaboras dices, ah, no voy a cambiar tal cosa para que esto quede mejor, así, así. Y el hecho de que haya marcado la panty y la mano debe Ah, traer algo. No sé ah. también, Puede ser una déjame alegoría repensar a un la poco, masturbación. Puede ser. no sé, pero, ¿sabes? A mí me hace pensar un poco en los trans, porque Sí. como tú dices, sí se le ve como un bultico ahí, mira que no tiene senos, de hecho el cuerpo es muy ancho, Es, no tiene tantas caderas, la cintura es más recta podría ser, o sea, y tiene como un aretico. sí, y la forma también tienes que tomar que... es que también tengo entendido que él pintó como hasta los 90 casi finales de los 90 y fue la época, pues, no sabemos, realmente aquí hablamos desde la ignorancia porque estamos suponiendo la fecha. Se entiende que durante la época soviética hubo mucho, o sea, se jactaban de ser mejores que los conservadores capitalistas del bloque occidental y todo eso, pero dentro de la Unión Soviética hubo mucha represión sexual. O sea, usted colocaba a alguien digamos, de Alemania Oriental y Alemania Occidental, jóvenes, y el joven probablemente estaba vestido como estaban vestidos en los años 40, ¿entiende? Muy austero. Y la persona de la Alemania Oriental podía tener el aretico, la camisa de tiras, los pantalones que se le mostraba bastante la pierna. Como tú puedes, cuando vas al parque y ves a los venezolanos, así. Y puede ser, por ejemplo, dice que después de que España pasó a ser democrática, fue muy surrealista el hecho de que se jactaban de ser súper católicos, súper recto y todo eso. Y apenas Franco se muere y
se empieza a hacer la nueva constitución, los trans, los bisexuales, los homosexuales, las lesbianas, todos empiezan a salir como debajo de las piedras. Después de 30 años es tener que esconderse. Algo así. Y quién sabe, puede que esto puede ser un tema ahí reprimido. Nunca lo saben, nunca lo sabremos por dos motivos. El hombre está muerto y no sabemos polaco. Exacto. Pero listo. Sí, o sea, podemos interpretar pequeñas cositas porque eso es algo muy bacano del arte y es que tú no tienes que saber un idioma para entenderlo porque, bueno, en sí la magia de las imágenes, no solo de las pinturas, sino de las imágenes en general. Comprendo. O sea, sí, o sea, pero bueno. Ya terminé con el primero mío. Ahora sigues tú con... Bueno, yo quisiera pues hablar un poquito aquí. Mándame la página donde estás viendo las imágenes de este personaje para que estemos más coordinados. No, yo la estoy viendo en Google. Por eso. Google Imágenes. Sí, Google. Bueno, antes pues que nada, no sé si tú sepas un poquito del contexto de sí lo que es el surrealismo. ¿Siglo XX o XIX ya, cierto? Es XIX. No sé de fechas. Dígame el nombre de la persona. No, o sea, antes de hablar de un artista, siento que es como bueno para las personas que no sepan entender como qué es y de dónde sale el surrealismo. Pero pues si no quieres, me tiro de una con el artista. No, es que diga el nombre porque si sé el nombre le puedo decir lo que usted no sabe, que es la fecha, porque yo sí consulté. Cueva, pero es que o sea, yo no estoy hablando de la fecha del artista, sino en sí del surrealismo. No, dale, tonto de mí, sigue. Pero bueno, por eso. Pues quería decirte que el surrealismo, pues para quien no sepa, es un movimiento artístico que de hecho no empezó como pintura, el surrealismo empezó como escritura. No me acuerdo cómo se llama, tenía el nombre investigado y se me fue. Pero bueno, es un nombre como Renoir. ¿Sí? ¿Renoir? No sé, algo así. En fin, la cosa es que este señor fue, digamos, el primer surrealista, que él lo que hizo fue hacer escritura surrealista. Y es en sí, más que nada, escribir como poemas que no tenían absolutamente nada de sentido. Ajá. Era como decir que yo hoy me levanté y vi, no sé, tal cosa, y cambiaba de tema. No sé si tú te llegaste a leer un libro que es colombiano, que se llama Mateo el Flautista. Ese libro es totalmente surrealista, es escritura surrealista más no poder, porque tú no entiendes una nalga. Es que yo la verdad, yo creo que no sé si lo dije en la introducción que está en nuestro canal de YouTube llamado Huesos de Cóndor, donde digo que yo de literatura o historia colombiana soy muy ignorante y me da vergüenza admitirlo, la verdad, literatura, historia. De hecho, este canal también es para obligarme a meterle esa vuelta. Podcast de la Guerra de los Supremos en poco tiempo, ya estoy haciendo el guión, sigan. Bien. No, sino que pues si quieres, yo tengo el libro, es chiquito, eso te lo tragas en un día, 2. Pero bueno. Pero me lo puedo comer con sal al menos. No. Ah. En sí el surrealismo empezó como escritura, pero este mismo señor se dio cuenta que podía empezar a pasar a transmitirlo en otras cosas. Obviamente tiene un origen, todo fue después de la guerra, de la Segunda Guerra, de la Segunda Primera Guerra, no me acuerdo. Pero bueno, fue después de estas grandes guerras que la gente empezó a liberarse mucho. Ah, sí, la Segunda Guerra, fue la Primera Guerra, como dice Diana Uribe, que creo que se lo copió a Goya, después de ver que sus ideales mueren con las guerras napoleónicas, el suicidio de la razón. Bien, eso, después de la Segunda Guerra. De primera. Primera, perdón, como digo primero, pues segunda. Bueno, en fin, la cosa es que después de esta Primera Guerra se dio pie a muchas cosas, porque ya digamos el pensamiento no estaba tan cohibido a todo y se creó lo que son los artistas Dada. Ah, sí, es la primera.
Ajá. El dadaísmo. Primero surgieron, primero surgieron los dadaístas, que ellos más que nada se dedicaban a hacer collage, eh, eran muy políticos, pero también eran, no sé, eran por diversión. El dada en sí el, eran el antiarte, porque ellos no se consideran artistas, ellos eran antiartistas. Gracias a todo esto, ellos inspiraron a lo que es el surrealismo, que el surrealismo, como dije hace rato, no inició con la idea de pintar sueños o retratar sueños o pesadillas. Empezó con simplemente una idea de demostrar que no es lo real, hasta dónde puede llegar la imaginación humana, ¿cierto? Y este tipo que empezó pues con, que creó el surrealismo, él incluso escribió el manifiesto surrealista. El manifiesto decreta lo que es y no es surrealismo. Y solamente las personas que, digamos, él aprobaba como surrealistas, pues eran como las que se consideraban que valían como surrealistas. Es algo muy caja, pero Dalí después llegó y lo cacheteó 50 veces y le dijo, el surrealismo soy yo y me la pelas. Sí, Pero así, sí. así era Dalí. Uh-huh. Entonces, pues Dalí fue alguien que ayudó mucho también con esto, inspiró a muchos, pero algo muy curioso y es que aunque el surrealismo empezó después del Dada, después de la Primera Guerra, había una persona que muchos años atrás ya había hecho surrealismo, Sí, pero en ese entonces no se conocía. eso me recuerda una pequeña teoría de que siempre hay, o sea, las líneas de pensamiento, las corrientes de pensamiento nacen en ciertas épocas, pero hay gente tan adelantada a su momento que hacen una ¿me entiendes? O sea, Uh-huh. yo lo vi con Joseph Conrad, con eh, en el corazón de las tinieblas. Tú lees el libro y es anticolonialista, pero ves la fecha y es la época de oro del colonialismo. Lo que se haría en el siglo XX de revisionar de que tal, la gente, ¿cómo es? De que el colonialismo era malo, los pueblos oprimidos, todo eso que se haría en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Ese hombre ya lo Uh-huh. estaba criticando como unos 50 años antes. Algo así me recuerda a esto. Si bien se dice que el surrealismo nace en cierta época, ya había alguien muy adelantado que ya lo había hecho quién sabe cuántos años antes. Y esa persona era el Bosco. El Bosco, pues Ah, es el pintor que les vengo a hablar. El Bosco nació en mil ¿qué? En 1500, o sea, años atrás. 1400, nació en 1450 y no se sabe cuándo murió. Pasa mucho con estos autores que están saliendo de la Edad Media, que no sé si lo sabes, pero durante la Edad Media tenemos muy poquitos autores que hayan firmado sus obras, porque se iba por esa época Claro, de que o sea, buscar ser recordado no era cosa de gente que iba al cielo. pero curiosamente había muchos artistas que sí firmaban, pero firmaban de manera muy discreta. Por sí, sí, ejemplo, uno de ellos era el Velázquez, que Velázquez firmaba con una hojita en blanco. Era muy curioso, pero sí. sí, no, no, pues eso, yo creo que Velázquez ya es Renacimiento y en el Renacimiento aparece el antropocentrismo y que, o sea, el hombre por el hombre y toda esta chimba que es raro porque ¿cómo es? Da Vinci es como la mayor representación de Da Vinci y Miguel Ángel, la mayor representación del Renacimiento y acabo de decir hombre por el hombre, yo lo dejo ahí. Bien. Bueno, ya para hablar un poquito del Bosco, obviamente, Hay que ser al breve, hablar del Bosco, hay que ser breves porque yo, pues, la obra del Bosco y todo eso da para horas y horas y pues ríos de tinta se ha hablado del Bosco. no lo sé, pero es que igual no podemos hablar del Bosco sin hablar de su obra Su opus pilar, que magnum, es el sí. Jardín de las Delicias. Exacto, que es un tríptico, para los que no sepan, un tríptico es una composición de tres pinturas que juntas forman una, ¿cierto? Tienen un diálogo entre sí. Donde el tríptico, donde él narra lo que es el paraíso que Dios creó para Adán y Eva, la tierra antes del diluvio, que estaba llena de pecados,
de lujuria, de deseos. Y de tercero está el infierno, que es donde se castiga a los pecadores. Y sí, o sea, el Jardín de las Delicias da para hablar horas, pero yo quise hablar del Bosco porque él aquí, no sé, se muestra como un precursor en sí de todo el surrealismo, absolutamente todo, Sí, porque este señor pintó tanto que, como pues ya dijimos, esta pintura, solamente esta pintura de él, tiene tanto detalle, tiene tanto simbolismo, hay tantas cosas para analizar que, no sé, incluso he escuchado gente decir que es imposible analizar absolutamente todos los detalles que tiene esta pintura, porque son exagerados. sí, Y no, ¿y por qué es surrealista? Perdón, ¿vas a decir algo? sí, iba a hablar de una analogía que encontré. Se dice que la gente, antes de que se inventara la película a color, soñaba mucho con sus sueños muchas veces eran a blanco y negro. Y hablando de los sueños, que era la mayoría de las imágenes que veía la gente cuando iba a la iglesia, cuando era la fiesta de los santos, sobre todo que es lo que veían, imágenes religiosas. Entonces imagínense qué soñaban en esa época. Yo me imagino que mucha gente soñaba estas huevonadas, pero el Bosco tuvo el talento de plasmarlo. Puede que tire por ese lado. Sí, o sea, yo lo que quería hablar pues ahí es que, o sea, este man, este hombre, este Dios, él fue capaz como de mostrar, no sé, algo tan extraño, algo tan surrealista que jamás, o sea, uno se imaginaría, o que quizás sí, pero para recordar cada detalle, para ver cada cosa es como tan, no sé, tan minucioso, tan específico, que es, no sé, es hermoso, la verdad. Y pues, no sé si se considera al Bosco como un artista surrealista, No, pero se nota que pero tiene atisbos, tiene pinceladas surreales. O sea, exacto. es como lo que El meterse tanto con la fantasía, con animales gigantes, con jaurías, con, no sé, ser devorados por animales extraños, con volar, ¿cierto? Con una pregunta. tigres, personas naciendo de huevos y cosas así es. Holanda, ¿cierto? Dime. Este hombre es de Holanda, de la época, tengo entendido que de oro de Holanda en cuanto a arte y cultura. Pues la época donde todavía no habían nacido los herejes protestantes. ¿Cierto? Pues, holandés. Porque es que, Mm, porque es que yo una vez vi una película. eh, yo sé que él nació en Países Bajos, en Ducado de Barbante. es que yo una vez vi una película llamado Perdidos en Brujas, con Colin Farrell y el hombre que actúa en 28 días después, no importa, el viejito. Y ellos están observando el Jardín de las Delicias, pero ellos se quedan sobre todo con el infierno y llegan a varias reflexiones, cómo se ve el infierno. Así lo veía una persona eh, del siglo XIX, 15, del siglo XV. Así veía alguien el infierno. Y hablan también de que cómo es, o sea, es esto pues lo que aparece del infierno no se ve como el infierno que pues siempre nos hablan en la misa El infierno más bien de Dante. no tanto de Dante, el infierno soso que siempre nos decían en misa, el de fuego, diablos torturando y ya. Ujú. Y luego está este infierno que no sé no sé cómo describirlo. Pero es diferente, es algo diferente a lo que ya la gente tenía muy metido en la cabeza, que era el infierno de Dante. Y nos va a servir para ahorita cuando hablemos de Clive Barker, que es un señor que el infierno lo plasma y la carne, no sé. Prosigue, ¿qué más quieres contarnos? Cuéntanos. ¿Cómo lo Pues, conociste, a ver, el Bosco? ¿Verdad? ¿Quién fue el pues, mecenas del Bosco? Eso es también algo que me gustaría saber. Porque el mecenas. sí, un mecenas. Los artistas, por ejemplo, Da Vinci no trabajaba de forma independiente, él no era rico. Bueno, él sí era rico, pero para poder usted trabajar toda su vida pintando y eso, usted necesita gente que lo esté, ¿cómo se llama?
como diría mi papá, alcahueteándole, ¿me entiende? Dándole la plata. Y muchos, por ejemplo, tengo entendido que a Da Vinci tenía al Papa, varios a los Medici, a los Borgia, tenía gente que le interesaba su arte y le pagaba la vivienda y el lugar para que trabajara y le diera cosas. El Bosco, no sabes quién fue el que decidió que este hombre tenía talento y que Es- merecía. la verdad, el Bosco tuvo la suerte de que él es de una familia de pintores, entonces Ah, claro. como que ya él no, o sea, él creció ya con esta, pues como con la fama de que él iba a ser quizá como los padres o como el resto de la familia, ¿cierto? De hecho, él se le conoce como el Bosco porque es como un seudónimo, ¿cierto? Pues es su, así se le dice acá en la zona hispana, pero él es de Bosch, Y ¿cierto? qué significan? ¿O es un nombre? No, es el apellido. Él se llama Bosch. Hieronymus van Aken. Y el Bosch sale de la ciudad de donde es, una ciudad neerlandesa que es Her Hertogenbosch, Sí. que Eh, es como, en el castellano sería algo como Como Duaitama, volviente, Bolívar, una chimba así, no, pues. algo así, exacto. Entonces como algo pues como de ahí. De hecho, no sé si es en el Jardín de las Delicias, espera, reviso, o en otras pinturas que él ha hecho, donde se nota pues que él es bastante patriótico, le tiene Mm. mucho amor a su patria y pues de dónde nació, ¿cierto? Espere. Holanda, ¿cierto? No, sigue hablando, sigue Creo, hablando. sí, sí, por eso. Bueno, yo al Bosco pues, lo conocí obviamente por el Jardín de las Delicias, pero me he dado con la belleza de encontrar más pinturas de él. Y pues si quieres podemos analizar lo mismo que hicimos con el anterior. No sé si tuviera tenido un mecenas, la verdad, pero como te digo, él viene de una familia de pintores, entonces ya venía con el reconocimiento y con toda esta fama, digamos, que se trae, porque hay algo que, aunque a mí me duela, algo muy cierto, y es que el arte es elitista. Ah, Tú no sí. puedes estudiar y no puedes generar plata, digamos, del arte si no tienes plata de por sí ya, Sí, o sea, porque el arte es para los que tienen posibilidad de comprarla. Y sí, o sea, y el arte, aunque se desmerite incluso a día de hoy, sigue siendo una carrera bastante costosa y es como, uf, sí, pero bueno, es depende, también depende. Por ejemplo, algo que trajo bueno la era de la información, la era digital, es que se masificó todo, para bien y para mal. Y ujú, el bien es que, digamos, alguien que puede tener un talento, se puede enseñar a sí mismo en internet. Me imagino que no es lo mismo aprender en una universidad o algo así, pero esos artes, esas formas de arte no se van a perder en el tiempo. Doy un ejemplo, durante la Edad Media la mayoría de los picapiedreros, que sí, muchas de esas sí, imágenes que usted ha visto, esculturas de la Edad Media que son como que medio meh, pero fue el de redescubrimiento del arte clásico. Esa gente era totalmente, o sea, era analfabeta, no sabía, o sea, aprendieron por la marcha y la única forma de aprender eso era hacerlo usted en su casa y créame que aprender desde cero a cómo, sin ayuda de nadie, aprender a colocar, ¿cómo se llama? A darle forma a una piedra, sin ayuda de nadie, ah, porque difícilmente alguien le iba a enseñar eso. Porque también algo que tenía, digamos, Holanda o otros países es que sus formas de arte o sus ciencias eran muy escondidas. Por ejemplo, no sé si te viste Cosmos. En Cosmos habla. no. En Cosmos hay un Ah, capítulo. ese de los ¿Qué? hay un capítulo, Habla. no, 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 yo no iba a decir nada, que sí conozco la serie, pero no me la vi. Bueno, sí, hay un capítulo donde hablan de que, por ejemplo, los holandeses tenían un excelente vidrio y era muy caro, pero no le decían a nadie cuál era su clave, ¿me entiendes?
así por ese estilo. Así eran también el tema. Por ejemplo, cada artista tenía su técnica y la escondía de una forma para que nadie se la imitara. Mejor dicho, la forma antigua de evitar la piratería. Ujú. No dando, lo del un mago no revela sus secretos, Ajá, pues por así decirlo. por así decirlo. Pero hoy en día, por suerte, revelan los secretos, pero no los roban. Enseñan a la gente las cosas básicas. Hoy en día se puede decir que sigue siendo algo elitista. Y es algo que yo detesto esto. Para mis televidentes, si algo que yo detesto en este mundo es el clasismo. Y el arte es de todos, creo yo. Sí, Pero sigamos y procuremos ser breves con la siguiente imagen. El Bosco es un excelente pintor, personaje. pero cada imagen, cada cosa que le haya pintado está para horas y horas y horas. Y no sé cuánto tiempo Hablar tengamos. demasiado. Sí, y aún nos No, quedan, y aún nos quedan varios. Este es el segundo. sí, apenas vamos con dos. A ver, esta imagen no la conocía, pero la acabo de encontrar y me parece muy cool. Mira, acá te la muestro. No sé, me parece, Eh, no sé, tengo me la... confunde, pero me encanta. Sí, de hecho cuando hablemos de David Lynch, que lo voy a dejar para el final, me pasa lo mismo con el marica. No lo entiendo a ratos, pero me fascina lo que estoy viendo. Lo mismo me está pasando aquí. ¿Qué vergas es esto, Dios? Es que, a ver, se da, puedo interpretar un poquito ahí de, no sé, de lo que es como la mente, ¿cierto? Porque pues lo que más llama la atención es un rostro muy grande Con que unos se ojos revela y una muy mujer, kawaiis. sí, unos ojos, pero mira que los ojos están vacíos, están como profundos y creo que hay un bicho ahí metido, una rata, una lagartija en un ojo. Sí. Una pregunta, de pronto tú entiendes más esto y es el... ¿aquí hay alguna representación religiosa que a mí se me escapa? Yo me estaba pintando allí, voy a ver si me quito esta pintura. Espera un momentico, eso, ya, estaba silenciando una cosa ahí. Sí, ¿Qué cosas dices que se te escapan? sí, porque por ejemplo hay Religioso. sí, porque es que sí, pues me imagino que siempre estos artistas siempre tenían alguna alegoría religiosa, pero es que eso es lo interesante. Usted sabe que hay un tiempo en el que un arte se estanca y eso es y ese es el preámbulo para otro tipo de arte o pues otra exploración al arte para acabar con ese estancamiento. Le doy un ejemplo, durante el medievo y el renacimiento se hablaba y se hablaba y se mostraban imágenes religiosas. Si no era una imagen religiosa, era una representación de algún evento mitológico, ¿me entiendes? Ujú. Y no es hasta ya entrado el siglo, en la época, la ilustración más o menos, ya acabando, mejor dicho, ilustración no, cuando nacen los retratos, que aparecen los retratos, pero eran sobre todo de élites. El conde de tal, la mujer del rey tal, la princesa tal, la amante de tal duque, ese tipo de cosas. Y se van rompiendo esos esquemas, colocando cosas que son totalmente diferentes, y ahí nace esta nueva ola y bla, bla, bla. Yo aquí no veo alegorías religiosas, probablemente la hay, y hasta, por ejemplo, en la esquina inferior izquierda, sí, izquierda, veo como alguien que me recuerda a las pinturas de los apóstoles, no sé. Yo Sí. lo que veo ahí en esa misma esquinita que hay como dos personas acostadas, Ah, no, 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 están desnudas. pero esa es la izquierda. No, pues, tuvo otra izquierda. Ah, Que es un hombre que tiene una túnica como verde o negra. sí, sí, por eso en esa esquina, Ah, como, ya. Es- sino que atrás de esa persona se ve pues como dos personas acostadas y la imagen está un poquito borrosa, pero creo que tiene una serpiente. Puede ser una Adán y representación Eva. religiosa. Adán y Eva, sí. Ajá. Pero están representados de una forma muy, muy, muy interesante, o sea, Muy muy sutil, diferente, ajá. muy diferente a lo que normalmente usted está acostumbrado a esta época, que siempre es lo mismo, pues después de todas las imágenes que usted puede encontrar en la iglesia, siempre son la copia de la copia de la copia. Ahí tienes la última cena. Claro.
Algo que a mí me gusta mucho y es que no sé si has notado, algo que pasó mucho, digamos, con la pintura de la Edad Media, voy a hacer un momentico, en la pintura de la Edad Media había un problema enorme con la perspectiva. Todo parecía estar encima de otro, simplemente que las cosas eran más chiquitas. En este momento con el Bosco todavía se nota que hay un problema con la perspectiva, pero mejor. Por ejemplo, De ya hecho, la cama rectica. de hecho, eso tiene un término. Es un término científico, pero así de fobia, que es miedo a los espacios vacíos. ¿Entiendes? Todo se rellenaba. Horror vacui. Epa. El horror vacui. Le tenían miedo a los espacios Sí. vacíos y lo rellenaban con muchas cosas y no, Eso de hecho, el horror vacui nace en la cultura oriental. Ellos son los que más lo implementan con pinturas, por ejemplo, muchos tatuajes, sí, eh, muchos tatuajes orientales, tipo, orientales sí, se tipo los basan en eso. yakuzas, tipo los yakuzas. Ajá, de hecho, se podría considerar que el arte barroco estaba demasiado llevado por el horror vacui, Sí, pero de hecho una cosa que yo estuve viendo sobre el tema de oriental, es que también recordemos una cosa, el contexto histórico del Bosco. 1450 nació él, ¿cierto? Él empezó a pintar como a finales de ese siglo. Pues, mediados de ese siglo. ¿Entiende? Recordemos una sí, cosa, la mayoría de los grandes artistas no venían de Italia, venían de Bizancio, de la gran ciudad de Constantinopla que acaba de caer por los turcos otomanos. Y se dice que antes de que, cuando los artistas ya estaban viendo las orejas del lobo en el horizonte, así que lo que muchos hicieron fue irse a Italia y trajeron todo ese arte oriental y pues muchas catedrales de Italia tienen cosas muy parecidas al arte bizantino. Tú probablemente has visto el beso de Clint, todo eso. Ese tipo de... ¿Qué? a ver si sí lo conozco. Sí, cuestión, que es, Creo que hay arte bizantino, pero claro, eso se fue combinando con el arte que ya había sí. en Italia, que no era muy bueno, se está redescubriendo. Ahí es donde se empieza también a ayudarse a redescubrir el arte clásico. Por eso hay tantas reminiscencias a lo oriental. Recordemos que la puerta de Oriente era Constantinopla, hasta que cae a manos de los turcos y católicos y musulmanes no se llevan, ¿entiendes? Sí, Por sí. algún motivo, no sé. A mí me gusta la pólvora en diciembre. Pero Ay, me gusta la pólvora en diciembre, pues que a los árabes les gusta la bomba todos los días. sí, como que no. Entonces, un saludo a Pero nuestros bueno, amigos árabes. No me hagan estallar la casa, porfa. ay, parce. Bueno, Bueno, horror, retomando. retomando, horror vacuo. Sí, ese es el contexto y probablemente por eso hay tantas cosas, reminiscencias orientales. Sí, la verdad no sabía lo que me comentaste pues de los artistas que iban y venían y trajeron el horror vaco acá. No, el horror vacuo Pues ya muy existía, por lo que bacano. digo, lo que dices del horror Pues vacuo, sí, no sé pero si el horror vaco sino viene. el tema oriental, mejor dicho. Pero bueno, lo que te estaba comentando de la perspectiva que el Bosco maneja, incluso pues en esta imagen que te mandé acá, se ve como una perspectiva bien hecha, pero muy extraña. O sea, la perspectiva se siente extrañísima, como si Ese estuviera es, como... parece como casas de papel. No, Exacto. no, más bien Y como el escenario de un teatro, donde las cosas están pintadas, más que existir en un espacio. uh-huh. De hecho, pareciera como si todo estuviera en la orilla del mundo, porque pareciera como si las casas, si se movieran un poquito, se Sí, caen al vacío. sí, como, Es sí, algo que apenas se logra perfeccionar más adelante, pero que igual le da cierto toque a las pinturas de el Bosco, no sé, muy, muy valiosas, ¿cierto? no, o sea, me imagino, o sea, lo que pasa con el Bosco es que, como, por ejemplo, algo que yo odié de cierto personaje de internet que no voy a mencionar nunca, lo explico ahorita,
criticaba mucho ¿cómo se llama? El arte medieval, diciendo que era un asco y todo eso, y es como que, pero o sea, el tema no es que sea un asco, es que cada arte aportaba algo a lo que hoy en día es el arte, ¿me entiendes? O sea, Exacto. usted ve a la Todo Virgen, viene usted ve a la Virgen de la María, usted ve a Virgen. la Virgen María con un Jesús que parece con progeria, o sea, horrible, pero Sí, eso fue yendo se perfeccionando. necesitó, exacto, se necesitaba que esas pinturas fueran feas o desproporcionadas, se necesitaba que los artistas de la Edad Media no supieran dibujar gatos. Todos los gatos que dibujaran quedaran feísimos y parecían demonios, Sí, sí, para que toda esa experiencia se trajera al día de hoy y que supiéramos cómo dibujar sí, gatos. de hecho eso me recuerda a algo que pasa, es un chiste, es un gag de Padre de Familia Ajá. En el que Peter le enseña a Lois un gorila acariciando un gatito. Y Lois dice, ay, míralo, Peter, el gatito, ¿cómo es? El gorila está cuidando al gatito, es como si fuera su cachorro. Y Peter dice, sí, muestran un montón de cadáveres de gatitos y dice, yo sabía que en algún momento iba a dejar de matarlos. Algo Es así. que, aunque suene cruel, todo es un proceso, o sea, es como lo mismo, tú no aprendes a caminar de un día para otro, lo mismo pasa con el arte, tú no aprendes las técnicas para hacer tales cosas de un día para otro, todo es un proceso muy largo y la creación de arte es impresionante. En su momento, los hombres de las cavernas, el hecho de que lograran pintar muñequitos de palo fue impresionante, Ah, que lograran pues, dibujar animales, o sea, todo eso era, no sé, era como demasiado poderoso para la mente en ese momento, porque aparte de que no sabíamos cómo se hacía, no entendíamos las cosas que estaban pasando, no sabíamos, digamos, las gamas de colores que las cosas traían, no sabíamos que el cuerpo tenía en sus tonalidades verde, tenía morado, tenía rosado, tenía amarillo, ¿cierto? Así como cuando uno es chiquito y todo lo pinta rosado, que toda la piel es color durazno, entonces color pero durazno, luego no, 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 a ver, hay que tomar en cuenta que en el Choco dudo que pase eso. bueno, todo es color durazno, todo es color café. Café o negro brea o algo así. Epa. Listo. Hay No, pero algo. Es que por ejemplo, esta imagen es muy bacana, lo admito, es genial, pero nos desviamos del tema. Porque estamos hablando de arte surrealista. Y sí, los dos anteriores, surrealista hasta la madre. Yo creo que voy a tener pesadillas con esos ojos. Sí. Así que, si hay algo más que vayas a decir del Bosco, dilo. bueno, no, o sea, lo que iba a decir del Conclusiones Bosco sobre el es Bosco, sí. conclusiones de que este man es un teso y ha inspirado muchos artistas surrealistas modernos. Él fue una gran inspiración para Dalí y sigue siendo una inspiración para muchos artistas que a día de hoy pues, siguen vivos y en todo lado te lo muestran. Y pues no sé, si en algún momento logran ver una pintura del Bosco, véanla y quédense media hora ahí, porque es maravilloso. Sobre todo media hora porque me imagino que la entrada al Museo de Ámsterdam es muy cara. Puede ser. Y la ida Con el también, y salario de aproveche. nosotros, No, el que está de nosotros con el también, pero salario de nosotros, pues si pueden ir es a caro, pero Ámsterdam, como dicen, Ámsterdam, ¿por qué vas a Ámsterdam? Bueno, voy por el arte, por la arquitectura, no, putas y drogas, pero también vayan a ver al Bosco, después de ir donde las putas y las drogas. o antes, que vayan inspirados. Sí, vayan inspirados, pero no traten, ¿cómo es? No sean como ese marica que se atropezó y dejó caer gaseosa encima de un cuadro que, uy, me dio una rabia cuando vi esa imagen. Es que creo que cayó sobre una de Velázquez, marica, uy, chopal No, parido. pues ahí se tumbó. Pues no, pues se tumbó la vida, la verdad. ¿Qué? Hasta ahí llegó el tipo. Yo, ah. ¿Qué cree? Parce? Les va a tocar empeñar la vida entera para pagar No, un cuadro. es que dicen que por 200 millones de dólares o así, pero la verdad es que las pinturas de Velázquez son invaluables. Claro, eso no hay forma de repetirlo. Aunque hay personas que se dedican a la restauración de Ah, cuadros. sí, como la vieja Uf, que restauró el ex Homo. Uf. uf, paguen a un buen restaurador, maldita sea. Pero bueno. Bueno, Sí. eso era como todo lo que quería hablar del Bosco. Puedes continuar con tu
Voy a continuar Otro con mi siguiente artista. El tipo, vamos a hablar sobre todo de los ochentas. ¿Qué pasa en los ochentas? En los ochentas, en Estados Unidos, me has dicho, en el bloque occidental, ya sabes, Guerra Fría y todo eso, en la parte capitalista ocurre un gran boom económico, neoliberalismo y todo eso. A algunos les chorrea las aguas sagradas de lo que es el capitalismo y a otros nos mandan a comer mierda. No a mí, yo no nací en esa época, pero sigo comiendo esa mierda por obvios motivos. No por nada trabajo en un lugar chimbísima. Cuestión. ¿Y qué sucede? Empieza a crearse una especie de submundo de los placeres, de la carne. El placer tratado de llevar a lo más extremo posible. Y en este contexto, Clive Barker empieza a escribir. Él es un artista, sobre todo plástico, no, dibujo y pintura. Y él empezó, él se volvió famoso por una serie de libros llamados los libros de sangre, que son libros que están repletos de cuentos que él escribía en sus tiempos libres. Sus amigos lo leían y decían que eran fantásticos, aterradores, asquerosos y repugnantes, pero también que trataban de explorar los, ¿cómo se llaman? Los límites del placer y el dolor. Y todo esto ¿cómo se llama? Desborda también su realismo, al menos para mí, bastante, porque para poder ver este tipo de placeres que son imposibles de llegar, o son posibles, pero ¿cómo se llama? El precio físico y psicológico que esto conlleva son demasiados como para que alguien se lo pueda permitir. De hecho, los 80, 70 empieza, los 80 se consolida y ya hay toda una cultura al respecto. El bondage, el sadomasoquismo, el dolor como un camino hacia el placer, todo esto. Él escribe libros de sangre y se nota que el sujeto, la idea del sadomasoquismo le atrae mucho. Y para aquellos buenos conocedores, y si no, aquí tengo una gran recomendación, una película que podemos ver, muchos de los diseños los hace él y se nota en las imágenes que usted puede ver, algunas de Clive Barker, que la mayoría son representaciones de demonios, pero es que uno diría demonios porque a uno lo han, ¿cómo se llama? A uno lo han criado con que las cosas que se ven horribles y hostiles tienen que ser demonios, ¿cierto? Pero él no pensaba eso. Uh-huh. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes conoce a Pinhead, no dudo que lo conozcan por ese nombre. Viene una película llamada Hellraiser. Y el personaje es la imagen del personaje sí la conocerá, ¿cierto? Sí, aquí ya lo vi. Con clavos alrededor del rostro. Yes. Él dice, el demonio para algunos, ángeles para otros. Es el señor del dolor. Pero el dolor es algo tan subjetivo que así. Y las representaciones que él hace son criaturas, monstruos, lugares. Es que, por ejemplo, te voy a mandar una en particular que acabo de encontrar en Pinterest. No sé cómo se le llama este estilo. Que es más bien como diría que crayones, pero soy un estúpido si creo que eso es crayón. ¿Qué es esto? Que acabo de mandarte por... Después una vez se lo mando. Parece tinta. Epa, con tinta. Parece tinta. De hecho, la mayoría de sus libros de sangre, él dibujaba sus ¿cómo se llama? Sus portadas. Y usted lo puede ver y hay mucho sexo, mucho dolor, pero a la vez placer. También hay mucho tema homosexual. Hace poco él se declaró abiertamente homosexual, le costó mucho. Por ejemplo, aquí tiene una hermosa representación que no puedo decir exactamente qué es. Usted me hará el favor porque usted no hay nadie en su casa o algo así. Digo, si hay alguien, no traten de robar. Ok. Sí. Todo está, digamos que muchas de las cosas que le ocurren es en sueños húmedos. El anterior era pesadillas, lo otro son sueños húmedos. Y es muy interesante. Por
por ejemplo, esta idea de que lo que puede ser un demonio para unos es un ángel para otros, a mí me parece fascinante. Y muchas de sus obras parecen sacadas de pesadillas y sueños. Pero el problema es que ese hombre puede tener una mente tan retorcida que lo que para nosotros pueden ser pesadillas, para él está flipando en colores con esos Él sueños. está feliz, ajá. Sí, por ejemplo, Pinhead en el libro de Hellraiser, yo no me lo he leído, pero he escuchado relatos de partes del libro de Hellraiser. Y un sujeto llamado Frank Cocton, el tipo quiere buscar Cotton, con doble T. Co- Búsquele, Ajá. busque en Google para que... Uy, la transformación de Frank es brutal. Cuestión. Frank Cotton, el tipo busca, quiere... Y es que el tema con Clive Barker, le gusta a la gente que explora. O al menos como personajes. Y no tienen que ser buenos ni tienen que ser malos. Son gente... Bueno, para nosotros sí, como espectadores. Uno cuando ve la película detesta a Frank. Pero Frank es lo que es su naturaleza. ¿Acaso es malvado el león porque devora la gacela? ¿O el terremoto es maligno porque destruye la casa de miles de personas? Es su naturaleza y esa naturaleza nos es... ¿Cómo se llama? Nos destruye a nosotros, pues nos hace daño a nosotros. Cuestión, el tipo va mucho por el placer, por el sadomasoquismo, por toda esta vuelta. Y fue un gran referente en su momento. Usted lee los libros de sangre. Por ejemplo, yo tuve en su momento, vendí el libro porque necesitaba plata para trago. Eh, Dios. vendí el libro y el libro tenía una portada hermosa. Se la mostré a mi papá y me dijo que las maricadas que yo leía y que yo no sé qué, y que yo no sé tales. Y la imagen es muy extraña porque si bien él es homosexual, él no tiene problemas tampoco en representar de forma erótica ¿cómo es? A la mujer. Al hombre. Y Ah, no, a la ok. mujer no, tampoco, pero al hombre le importa un culo también. Nunca mejor dicho. Cuestión. eh, y representa a la mujer. Pero es que también uy, era una mujer de espaldas, ¿me entiendes? De espaldas Sí. con buenas caderas y un buen trasero y unas buenas piernas. Pero era como una sirena al revés, pero no pescado, sino dragón de Komodo, con la lengua salida, una lengua viperina. Ugh. O sea, es brutal, es como que da asco, pero a la vez uno dice, wow, ¿a quién se le ocurre algo así? Y el tipo tiene unas excelentes representaciones de todos estos sueños. Él dice, por ejemplo, que la idea de uno de sus mejores cuentos, que yo me acuerdo que lo leí, usted nunca ha desbloqueado un mal recuerdo. ¿Aló? Ah. ¿Cómo así? Hola, hola, ¿cómo así? Te pasó algo muy malo en su momento. Tú no te acuerdas, pero por cosas de la vida alguien te lo recordó y usted dice, uy, sisas. ¡Ah, qué gonorrea! ¿Entiende? Desbloquear ese recuerdo. Un recuerdo que usted tenía bloqueado por lo malo que fue. Pues, no sé, espera, dame un segundito que me dieron una cosa por acá. Ya regreso. Dale, Perdóname. dale. Aquí, bueno, seguimos hablando. Porque también hay que seguir el tema con ella cuando vuelva. Clive Barker también tiene, ¿cómo se llama? Tiene la manía de escribir cosas extremadamente repugnantes. Y, porque voy a usar el ejemplo cuando vuelva Lisa, obviamente, si es que ella me escucha. Lo que sucede es que Clive Barker él dice que muchas de las cosas que lo inspiraron a él fue durante momentos en los que sufría como una especie, no insomnio. Él se montaba al metro de Londres y entre viaje y viaje él se quedaba dormido. Y cuando estaba dormido, le llegaba la inspiración y empezaba las imágenes. Por ejemplo, el cuento del que le voy a hablar a ella, así medio rapidito, se llama El blues de la sangre de cerdo. Que ahorita cuando ella vuelva le voy a explicar, pero en otras cosas, por ejemplo, en uno en particular, un cuento que me acuerdo perfectamente, que se llama Proyecto Niño Ciego.
Él dice que simplemente durmió, un sueño húmedo y se preguntó qué pasaría si se encontrara un químico que disparara de una forma horrible el líbido. ¿Qué pasaría con el ser humano? Dejarnos llevar no por la codicia, o sea, por lo más básico de lo básico, el querer reproducirse, el solo pensar en ello, sentir que cada sensación es una tortura por el hecho de que está potenciada millones de veces. Ejemplo, que por ejemplo en Hellraiser, en el niño ciego, potencia el líbido este químico y el personaje dice que el solo hecho de oler un plátano Hola, perdón. termino, un plátano podrido produce un placer hasta el punto en el que tiene una erección que le está produciendo dolor. Qué buen momento en el que llegaste, gracias. Sí, o sea, total. Bueno, lo que iba a decirte es que el recuerdo que desbloqueo es el blues de la sangre de cerdo. Y yo había escuchado, blues de la sangre de cerdo. Un cuento de Clive Barker, que está entre los cuentos de terror más horripilantes que usted puede leer, porque está entre asco, sexualidad por algún motivo, tema de paganismo y un poquito de crítica social, pero a la final no es crítica social, sino una excusa para meterte en algo tan atroz. ¿Y sabe cómo se le ocurrió a él eso? Se quedó dormido en el metro. Y cuando despertó, o sea, se quedó dormido en el metro y se despertó y le llegó la idea y es como que, porque tuvo como un sueño. Y es que cuando uno escucha y dice, él durmió, se despertó y se le ocurrió esto. Ahí es donde me doy cuenta de que probablemente lo que soñó no se lo va a decir a nadie. No, no, no. O sea, qué turbio, pana. Así, por ese estilo, horror. Quién sabe si también experimentó con drogas, porque por ejemplo en el blues de la sangre de cerdo, el tipo sabe representar muy bien el tema de los olores. O en lo que estaba hablando antes de que tú te fueras, sobre un cuento que recuerdo perfectamente. Se llama Proyecto Niño Ciego, me acuerdo del nombre y todo. De un sujeto que hace un experimento sobre... Quieren encontrar un nuevo... ¿Cómo se llama? Un nuevo... ¿El chontauro qué es lo que es? Afrodisíaco. ¿Una fruta? Un afrodisíaco. Y descubren un afrodisíaco. Uy, parce, las sensaciones... no, voy a usar otro ejemplo. En Hellraiser, cuando Frank quiere explorar los límites del placer sobre su cuerpo, él encuentra el cubo de los lamentos y invoca a los cenobitas. Y los cenobitas, Sí. él es sadomasoquista. Así que Sí. lo que hacen los cenobitas es desollarlo ¿cómo se llama? Con anzuelos, unas Ah, cosas así sí, horribles, ¿me sí, yo la entiende? película me la vi. Es muy fuerte, ajá. Sí, es muy fuerte. En el libro explican que es un placer enorme, que de hecho él dice que siente placer al sentir el olor de la mucosa de su nariz porque sus sentidos están potenciados a millones de veces y eso le produce un gran placer. Creo que al final de la película y también del libro a Frank lo están desollando, lo están llevando de nuevo los cenobitas y Sí, él, sí. y él dice, y entonces Jesús lloró. Hablando de que Jesús lloró de dolor y él la está pasando bombas con lo que le están haciendo. Ay, todo es muy brutal. Clive Barker. Ese hombre puede haber escrito mucho más y haberse vuelto el Stephen King moderno, pero él mismo lo dijo. Yo todo lo que quería soltar, lo solté cuando era joven. Él ya está en una edad en la que él ya todo ese calor, todo ese fuego en su interior lo soltó a través de la literatura, el arte, el cine. Él dirigió la primera de Hellraiser. Uf, y le quedó bien. Oh, Le, sí, le le que- quedó muy chimba. y nada más con 3 millones de dólares. Una producción muy pequeñita. Y hizo una vuelta. Yo no me la he visto completa, la verdad. Porque la imagen de los anzuelos a mí me... En serio. La película es muy buena. Sí, es Aunque que, uno sí lo deja muy rayado, es como, uy, parce, no sirvió de mierda el sacrificio del final, pero sí. es que a la final es esto. Es que, no sé. Y para los que quieran verla, véanse la uno de pronto la 2. El resto son bodrios. No vean esa mierda. Cuestión.
¿En serio? Sí, yo estoy viendo mis resúmenes de toda la saga y, ay, no, después de la tercera yo quedé como que, o sea, pierde la seriedad. De hecho, una persona, ya, paréntesis antes de terminar ya con Clive Barker, porque hay que ser un poquito más breves, Ujú. eh, lo convirtieron en un slasher, ¿me entiende? Una película así de asesino. Cuando la primera película, más que una película de asesino, los cenobitas nada más aparecen como 10 minutos. Sí, los Eh, cenobitas no aparecen si no los llamas. Ajá. Y aparece. Es que, haber dicho, si usted le había aparecido los cenobitas y lo desollan, papi, no es que ellos sean malvados, usted se lo buscó. Sí, exacto. O sea, ellos no aparecen solo porque sí. Sí. Y cuestión, ellos no aparecen ahí, pero después de eso empiezan a aparecer como si fueran, pues, excusas estúpidas tras excusas estúpidas para que aparezcan, porque la imagen de Pinhead se volvió muy popular y todo eso, y el solo tenerlo en la carátula ya vendía, y bastardizaron la saga, porque la verdad la primera película era una historia de amor tóxico, o sea, entre Frank y la esposa del hermano, ¿cierto? Y todo eso. Así que ya saben, horror y surrealismo, pero del más descarnado, irónicamente. Hablando del tema del cuerpo, la sangre, el placer, los fluidos, los orificios naturales y los no naturales. Ahí tienen a Clive Barker. Les sugiero leerse los libros de sangre, cualquiera. Esos libros son joyitas. Hoy en día, menos mal el que tiene el libro nuestro compañero, el de la ceja única. ¿Cierto? Ah, bueno. Él tiene ese libro y dice que le gustó bastante. Hay cuentos muy fuertes y otros que son un poquito decepcionantes. Mi favorito fue Proyecto Niño Ciego y Política del Cuerpo. Política del Cuerpo es entre gracioso y aterrador al tiempo. Es como si. ¿Usted ha visto Los Locos Adams? Ujú. Es como si Dedos hubiera iniciado una revolución. Ah, Así de raro. ¿cuál? Sí. Sí, ya Listo, empieza a introducir tu siguiente, ¿cómo se llama? Artista que elegiste. Un momento. Ujú. Bueno, ya que estamos hablando con artistas modernos, pues acá Listo, ya volví. tengo al personaje Vladimir Kush. Él es un artista surrealista, perdón, que de hecho todavía está vivo. Él actualmente sigue pintando. Las pinturas de él son, no sé, son muy, a mí me parecen muy lindas, son muy tranquilizantes. Ay, Porque, o sea, es que las pinturas de él sí siempre son como jugándote con la realidad, que es lo que hace más el surrealismo. Él no está, digamos, hablándote de los sueños o de lo que sueña o sus cosas. Ahí te mandé el link de donde estoy viendo las fotos, sino que él lo que hace es que busca similitudes que te puedan confundir. Por ejemplo, una manzana partida a la mitad, que es blanquita, parece las alas de una mariposa y dibuja pues el tronquito, el cuerpo de la mariposa. Pues, como si arriba fuera, no en el... sí, como si fuera el corazón de la manzana. Exacto. También pues hay uno que me parece muy tierno, que es un atardecer en unas montañas. El paisaje está vacío, ¿cierto? O un pequeño oasis. Es chiquitico y la luz del sol se refleja en el oasis. Y parece un Se huevo. refleja, exacto, se refleja él ahí solito y las ondas del agua hacen que parezca un huevo, un bonito. Por ejemplo, una oruga que es un puente, una flor que son personas bailando, un barco donde las velas son mariposas. El artista me parece muy tierno en el sentido de que estas pinturas son, no sé, son tan lindas a la vista, son, no es como el Bosco que te ponía a cuestionarte qué hay aquí, por qué está ahí esta cosa de acá, o No he dicho, lo que es Dalí de todo que esto, soñó ese man que se le todo lo dio. que todo lo que hemos hablado ha sido medio aterrador, ha tenido su toque perturbador, pero viendo esto es como que Exacto, esto es como su novio lo una entiende, pequeña paz. su novio lo entenderá, es como una hoguera
en Dark Souls. O sea, es como que aquí puedes descansar, aquí te sientes a salvo. Es- Entiendo el término, gracias. Ay, no, yo no sabía, perdón. Pero sí, o sea, no sé, todas las pinturas que esta señora se me parece que son pacíficas, porque los tonos que utiliza no es que sean cálidos, porque vimos con el primer artista, con Banksy, que usted puede usar tonos cálidos para generar incomodidad, ¿cierto? O comedia y opresión, como el gobierno de Uribe. Utilizar también tonos fríos para mostrar tristeza y desesperación. En cambio, él combina, digamos, él usa una paleta de colores muy parecida a Banksy, pero Es como si hubiese, dando mejor dicho, muy diferente. no, eres como Bansiski, pero si Bansiski hubiera como, tenido terapia, ¿entiendes? Exacto, sin traumas. Sí. Pero sí, estas pinturas son, no sé, él me parece muy bacano, es por eso. Y algo pues a destacar es que Vivo sigue haciendo pinturas. Mentira, no, Y creo que todos los que, a excepción de Bansiski, que no sabemos si está vivo o no, todos los que he traído hoy están vivos. sí, Sí, David Lynch sigue vivo. Y es el que nos queda. Al menos a mí, a usted le queda otro. pues y otro. Sí. Sí. Pues no sé, y se pueden llegar a interpretar. Yo lo que siento mucho acá es que este señor, este bro, tiene una fascinación por las mariposas. Porque no sé si lo notas pues acá las imágenes que se muestran, es que si no es en todas, en casi todas, siempre hay mariposas. Siempre hay una mariposa pues volando. Mariposas o insectos bellos, no amenazantes. Una No, mariquita. mariposas, Mariposas, ah. mariposas. Sí, las mariposas están muy presentes en los cuadros de él. Si quieres lo puedes buscar en internet, Sí, aquí estoy. imágenes, y vas a ver que Aquí estoy, al menos 6 de cada 10 tiene mariposas, es cierto. él Sí, tiene, qué no bonito. sé, es como lo que él hace más que nada, pues ahí se nota que él no hace muchos retratos, sino que él es más paisajista, ¿cierto? Que Ah, juega no, pero es con... que mire dónde nació, pues donde vive, Hawái. No, yo también estaría, o sea, el Baslinsky estuvo en Polonia, que es un lugar frío y triste, este marica estuvo en Hawái, más que conociendo a Lilo y Stitch, las chimbadas. 2001, luego abrió su primera galería. Ohana. De hecho, Bansinski tiene 5 galerías en este momento donde él expone y pues invita artistas a que Basinski sigue vivo. expongan. Sí, estoy diciendo Ah, que él es uno de los que sigue vivo. Yo su. solamente le traigo uno vivo, que es este. Mm. Bansinski, pues él en su momento tiene 5 galerías, él expone y él tiene pensado abrir muchas más por lo que ha dicho. No sé, yo creería que se le conoce mucho por estos efectos visuales que voy a mandar pues acá la imagen que tiene esa lista de imágenes que te mandé. Él aquí lo que tiene es como, son unas telas, ¿cierto? Que es como una cama tendida, pero se va alejando y se vuelve un mar. A ver. Creo que lo pueden conocer o pueden distinguir su arte por estos efectos como visuales muy curiosos. O otro, por ejemplo, que es un libro en una ventana, las páginas como que se le están volando y mientras más se aleja se convierten en unas gaviotas, Gaviotas, ¿cierto? sí, Unos gaviotas. pájaros. Gaviotas. Nunca confundir con pelícanos. No, los pelícanos, no. No, pues lo digo por Buscando a Lo Nemo. mismo. Eso es una gaviota, no es una gaviota, es un pelícano. ¿Se acuerda? Hermoso. Está un poco más sencilla y vuelve y retoma las mariposas, que es la llama de una velita. Está en dirección hacia la mariposa, que incluso se siente un simbolismo como de fuego y libertad, de Y también, colgar, a ver, ¿cierto? tú dices mucho de este man, de Kush, que él va mucho con el tema de las mariposas, pero yo siento más que él va
por los espacios abiertos, por el tema de la libertad, ¿me entiendes? O sea, si no es un mar, es una sabana, ¿me entiendes? Al menos por lo que he Si visto. no es cielo, Epa, cielo, uno mar, sabana, cielo o mariposas. Para él eso es ¿cómo se llama? La libertad. Inclusive en una ciudad que se puede decir que es un lugar muy opresor, el cielo es lo que, pues, como ese escape a la libertad, como esa donde es un puente que está hecho de oruga y abajo hay un pescado. También, no sé, lo siento así, es que la verdad me parece que es como una pausa para todo esto tan... tan aterrador con lo Y que salimos, marica. de hecho, el artista que te traigo después, que es una mujer, eh, que me parece que es una artista que se debe conocer, ella también, aunque esté muy como por el lado, quizá un poquito más oscuro, también tiene arte muy, no sé, muy bonito, muy divino, muy lindo. Bueno, yo quería confirmar, antes que nada, si esta obra sí era de él, y si es. La que Esta obra debe acabas. ser, esta, no, esta que te acabo de mandar, la del Epa, barco, debe epa, ser la epa. más conocida de él. Sí, sí, yo creo que varias veces en clases de artística nos traían imágenes así. Pues mostrándonos Ajá. temas de perspectiva, de todo, marica. Yo nunca hice caso, era pésimo en la flauta. Eh, sí, nos traían como de ejemplos de arte, este tipo de cosas, que era más bien algo como simple, entre comillas, obvio. Porque Mm. Por eso, él podría decirse el padre del surrealismo moderno, ¿qué época? porque él juega mucho con la realidad y con todo. Ujú. Él te pone a cuestionarse si lo que estás viendo es lo que estás viendo o estás viendo otra cosa. Lo mismo de que estás viendo unas nubes o estás viendo un barco o estás viendo un puente. Comprendo. Es lo que yo sé. Es que, Ujú. es que eso es como que tan bonito, esto es como que tranquilizador. No, qué bello es vivir. Voy a llorar, No sé, marica. es algo muy bacano ver cómo el arte y las pinturas pueden transmitir muchas cosas. Como lo que es Bansinsky te puede perturbar y te puede ponerte mm, a tener pesadillas, como el Bosco te Listo. puede ponerte a cuestionarte sobre todas las cosas y la existencia y los simbolismos. Y como Kush te puede simplemente dar como un momento de paz, de disfrutar, de ver que claro, no digo que las pinturas de Kush sean vacías, sin significados ni simbolismo. Todo lo que este man debe traer una carga simbólica impresionante detrás. Hasta siento que hay referencias a veces en esta pintura, por ejemplo, de las mariposas, siento que hay una referencia a Magritte, que es otro gran pintor surrealista, de los, no sé, de los principales, de los que más se conocen aparte de Dalí. Sí, esto se me hace muy Eh, conocido. En una película de época lo usan como ejemplo. uh-huh. Por eso, obviamente, él trae mucho simbolismo, trae mucho mensaje, Pero las mariposas. pero Este es del otro, ¿cierto? De Magritte. La que me enviaste, que esta, es. esta que te mandé no es de Magritte, es de Kush. También es de Y te Kush. digo que Ah, me porque ya está. trae, es de Kush. Ah, Es de compré. Kush y te digo que me trae como si estuviera haciéndole referencia a Magritte o honor a Magritte, ¿cierto? Compré. Es que, uf, es que, pues, normalmente yo estoy muy metido con el tema del horror. Así que es muy raro ver esto como que tan tranquilizador. No, es que, No, no, tranquilo. créame que cuando lleguemos a David Lynch, que por cierto creo que vamos a tener que dejar esto, David Lynch y a la chica, a la mexicana, de último, porque por temas de la vida tenemos que cortar. Va a entrar gente, va a hablar y va a haber mucho problema con la contaminación auditiva. Así que esta va a ser la primera parte. La segunda vamos a terminar con Lynch. No me toque, costeño malparido. Eh, así que así que vamos a terminar aquí. La verdad, No me trajimos tengo que temas muy ir. interesantes.
Pregunta a los seguidores. Te puedes callar, piro. Así que vamos a terminar. La siguiente parte, espero que dentro de muy poco, probablemente mañana, no vamos a demorar mucho. Vamos a hablar de Lynch y de la otra, que podemos hablar horas de ellos, pero esperemos ser más breves que esta vez, o mejor dicho, tener más tiempo que la última vez. Así que muchas gracias, Elisita. Le agradezco mucho haber venido. Y créanme, me están mirando muy raro desde la puta cocina. Bueno, cuestión. Muchas gracias por haber venido, Elisa. Aquí vamos a terminar. Esto es Huevos de Cóndor y les deseo buenas noches. No, hay que encontrar una forma de despedir esta vuelta. Adiós, adiós, adiós y un gusto acompañarlo y muchas gracias.